Hola, ¿cómo andan? ¿Están listos para arrancar otra semanita de trabajo? Sí, seguro que sí. Bueno, les cuento, esta semana vamos a trabajar en lengua con algo que ustedes conocen, porque como somos grandes, conocemos todo. Pero de que lo conozcamos, a que lo usemos bien, bueno. Entonces vamos a practicar esta vez y vamos a aprender las reglas del buen uso de, por ejemplo, los paréntesis. Que ustedes dirán, pero señor, los paréntesis es algo que usamos siempre. Bueno, pero no siempre los usamos correctamente. Y también vamos a aprender reglas de cómo usar mejor los puntos suspensivos. Esos puntitos que más de una vez los vemos en los textos por ahí escritos y no sabemos muy bien qué función cumplen y cuándo usarlos. Bueno, vamos a aprender todas esas reglitas y vamos a hacer textos espectaculares. El paréntesis es un signo de puntuación doble, de apertura y cierre, de forma curva y semicóncava, y en ortografía es empleado para insertar información relacionada con el tema que se está tratando. Su uso se da tanto en la ortografía como en matemática e informática. Sin embargo, en cada área tiene un uso distinto que no necesariamente guarda relación entre sí. El uso del paréntesis en lengua tiene la función de delimitar o aislar unidades lingüísticas. En general, se utiliza para insertar información complementaria al tema que se está abordando. Entre paréntesis podemos agregar acotaciones, ampliaciones del tema, rectificaciones y explicaciones breves, las cuales ayuden al lector a aclarar posibles dudas que puedan surgir durante la lectura. Usos y ejemplos del paréntesis. El paréntesis regular se usa como el primer recurso para insertar información dentro del enunciado. Dicha información es complementaria, es decir, para aclarar o ir un poco más allá del tema que se está tratando. Entre dicha información pueden ir fechas, desarrollo de una abreviatura, traducciones y, de ser necesario, párrafos enteros. Por ejemplo, para señalar años y fechas relevantes al tema que se está abordando, diríamos, la llegada de Cristóbal Colón a América, en 1492, estableció un antes y un después en la historia del continente. También para aclarar el significado de palabras en un idioma ajeno al que se habla, desarrolla el significado de una palabra o de una abreviatura. Por ejemplo, el call to action, llamado a la acción, se emplea en el marketing para motivar al cliente a tomar una decisión. También para insertar información adicional o importante al tema que se está abordando. En este caso, el paréntesis interrumpe la oración e inserta información adicional de utilidad que ayuda a comprender el tema que se está tratando. Por ejemplo, su enfermedad, la gripe, la hacía tener dolores de cabeza y fiebre. También para señalar que se ha omitido o se ha quitado parte del texto que no es de mucha importancia para comprender el tema que se está tratando. Por ejemplo, desde el martes 23 de agosto estarán habilitadas nuevas estaciones, que ayudarán a reemplazar la demanda por parte de los usuarios. También para aislar números o letras que enumeran un listado. Por ejemplo, inciso A, inciso B, punto 1, punto 2, etc. Por último, el uso del paréntesis debe hacerse de la siguiente manera. Se abre paréntesis unido a la palabra que le sigue, se hace un espacio y se continúa con la oración. Para cerrar, el paréntesis va unido a la última palabra del enunciado. Como nota final, los signos de puntuación se escriben después de cerrar paréntesis, los cuales también van unidos a este sin espacio. Ahora, los puntos suspensivos. Los puntos suspensivos son signos de puntuación formados por 3 puntos colocados de manera consecutiva. Se colocan en distintas partes del texto, puede ser al inicio de la oración, en el medio de esta o al final. Sirven para interrumpir una oración en un final impreciso. Los puntos suspensivos se escriben pegados a la palabra que los antecede y separados por un espacio a la palabra o signo que le sigue, a excepción si los que siguen son signos de puntuación. Los puntos suspensivos se utilizan en el discurso para marcar suspenso, duda,
pausa, interrupción o supresión de parte del texto. Por ejemplo, si se hace la interrupción intencionada en el texto y el resto se da por conocido por el lector, podríamos decir: ya te conté toda la historia y colorín colorado. Si se incluye una pausa en el discurso que expresa duda, temor o suspenso, diríamos, por ejemplo: todo estaba oscuro y en silencio, y de repente se escuchó un grito. Una culebra se metió en casa de la vecina. También sirven para hacer énfasis expresivo, alargando la entonación de un texto. Por ejemplo, allí los diversos grupos humanos se enfrentaron a serias características ambientales, sequía y lluvia, en extremo. Para realizar la enumeración e indicar que puede continuar. Por ejemplo, voy de vacaciones a un campamento turístico que tiene restaurante de comida internacional, piscina, discoteca, paseos guiados. Utilizamos los puntos suspensivos para, por ejemplo, señalar que un fragmento no corresponde al principio de la frase o idea. Por ejemplo, la línea amarilla será, pues, la primera llegada. Y también lo utilizamos para destacar que el fragmento o la idea continúa más allá de la última palabra escrita. Por ejemplo, de buenas a primeras y sin razón aparente, el profesor gritaba: ¡silencio! Y cuando pedía silencio, lo obtenía. Y como nota final, nunca debes utilizar los puntos suspensivos e inmediatamente la palabra etcétera, porque estas dos opciones significan lo mismo. Así que selecciona la que mejor se adapte a tu escrito.